Hola, mi nombre es Isabel Arena y el día de hoy vamos a hablar sobre los lenguajes de programación. Programación, ese bello arte gracias al cual tú y yo podemos comunicarnos sin ningún problema. Pero, ¿sabemos realmente qué es? Es el acto de programar, es decir, organizar una secuencia de pasos ordenados a seguir para hacer cierta cosa. Es la pieza clave en la relación entre los ordenadores y los usuarios. En el ámbito de la informática, la programación se refiere a la acción de crear programas o aplicaciones a través del desarrollo de un código fuente que se basa en el conjunto de instrucciones que sigue el ordenador para ejecutar un programa. La programación es lo que permite que un ordenador funcione y realice las tareas que el usuario solicita. Es un idioma artificial prediseñado que consiste de signos, palabras y símbolos que permiten la comunicación entre un programador y el ordenador. En 1810 nace el primer lenguaje de programación de la mano de Joseph Marie Jacquard, un inventor francés, el cual es el creador del telar programable. Es considerado un pionero pues creó el primer sistema de instrucciones para una computadora. Entre 1842 y 1843 se crea el primer lenguaje de programación como tal, el de Ada Lovelace, una reconocida matemática, informática y escritora británica, considerada como la primera programadora de ordenadores. Ella creó un lenguaje a mano para calcular la serie de números de Bernoulli con la máquina de Babbage. En 1936, Alan Turing revolucionó el mundo de la computación con su máquina de Turing, la cual podía resolver cualquier problema matemático siempre y cuando existiera un algoritmo. En 1957, John W. Backus creó Fortran, el cual es considerado como el primer lenguaje de programación de alto nivel y también es el primero en ser usado por programadores reales. Y en 1958, un año después de la aparición de Fortran, John McCarthy crea LISP como parte de un proyecto de inteligencia artificial del MIT, que sería la base para la programación orientada a objetos. Y en 1959, 2 años después de la creación de Fortran, aparece COBOL, siendo creado bajo la supervisión de Grace Hopper, quien fue una integrante de la Armada de los Estados Unidos y una reconocida matemática especialista en informática. Y en 1964 se crea BASIC, una familia de lenguajes de programación de alto nivel que se desarrolló como una herramienta de enseñanza, pero que gracias a su gran popularidad se comenzó a usar en diversos sistemas. En 1970 aparece Pascal, siendo creado por el profesor Niklaus Green como una herramienta de enseñanza, pero que rápidamente trascendió como lenguaje de programación para crear todo tipo de aplicaciones. En 1972, 2 años después, llega C, creado por Dennis Ritchie como un lenguaje de programación en el cual tan solo unas pocas instrucciones pueden traducir cada elemento del lenguaje. En 1979, 7 años después de la llegada de C, aparece C++. Su creador, Villan Stroutub, tuvo la intención de extender al lenguaje C mecanismos para operar sobre objetos. En 1991
Aparecen HTML, Python y Visual Basic. Jugando un poco con compiladores y lenguajes de programación enfocados a objetos, llegó la década de Internet. Y en 1995 aparecen Java, JavaScript y PHP, tres lenguajes de programación que han definido la manera en que vemos el mundo, puesto que están en el 50% de las páginas web. Y en 2001 llega C#, siendo la combinación del mejor momento de la historia de los lenguajes de programación. ¿Y estos programas en qué son usados? Bueno, Fortran y COBOL son usados por la NASA y las tarjetas de crédito. Pascal fue usado para la A por Lisa y para Escape. C es utilizado para programar Unity. C++ es utilizado para el desarrollo de aplicaciones comerciales, interacción cliente-servidor, videojuegos y para programas. Fue utilizado para programar Chrome, Firefox y Adobe. Python, utilizado principalmente para programar aplicaciones web como Google, Yahoo y Spotify. Java, PHP y JavaScript. Java es utilizado por el sistema operativo de los teléfonos Android, mientras que PHP es utilizado para programar aplicaciones web como Facebook y Wikipedia. Y JavaScript es utilizado por los principales navegadores y se utilizó para programar Photoshop y Gmail. Y los tipos de lenguajes de programación que existen son lenguaje de programación de alto nivel y lenguaje de programación de bajo nivel. Los lenguajes de programación de bajo nivel son totalmente orientados a las máquinas, sirven de interfaz y crean un vínculo inseparable entre el hardware y el software. Además, ejercen un control directo sobre el equipo y su estructura física. Este lenguaje se subdivide en dos tipos. Lenguaje máquina es el más primitivo de los lenguajes y es una colección de dígitos binarios o bits, ceros y uno, que la computadora lee e interpreta y son los únicos idiomas que la computadora entiende. No entendimos nada, ¿cierto? Por eso el lenguaje ensamblador nos permite entender mejor a qué se refiere este código. El lenguaje ensamblador es el primer intento de sustitución del lenguaje máquina por uno más cercano al utilizado por los humanos. Un programa escrito en este lenguaje es almacenado como texto, tal como lo hacen los programas de alto nivel, y consiste en una serie de instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables por un microprocesador. Sin embargo, dichas máquinas no comprenden este lenguaje, por lo cual es necesario convertirlo al lenguaje máquina mediante un programa llamado ensamblador. Este genera códigos compactos, rápidos y eficientes, creados por el programador que tiene el control total de la máquina. Lenguaje de programación de alto nivel. Tienen como objetivo facilitar el trabajo del programador, ya que utilizan unas instrucciones más fáciles de entender. Además, este lenguaje permite escribir códigos mediante idiomas que conocemos, como el español y el inglés, y luego, para ser ejecutados, se traducen al lenguaje máquina mediante traductores o compiladores. Los traductores traducen programas escritos en un lenguaje de programación al lenguaje máquina de la computadora, y a medida que va siendo traducido, se va ejecutando, mientras que el compilador permite traducir todo un programa de una sola vez, y dicha traducción es almacenada para usarse luego sin repetir el proceso nuevamente.